Ella siempre fue invisible en aquel lugar de lujo, cumpliendo su rutina en silencio, pero en un día sofocante, el cansancio pudo más y cruzó un límite. Lo que era solo una ducha se transformó en una escena inesperada, y allí, por primera vez, fue realmente vista, y nada volvería a ser como antes. Si las historias de amor así te llegan al corazón, suscríbete ya al canal y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Mariana siempre supo cuál era su lugar en el mundo, o al menos eso era lo que sé. Repetía a sí misma todas las mañanas, cuando se despertaba a las 5:30, todavía a oscuras, para tomar 2 camiones hasta la exclusiva colonia de Polanco, en la Ciudad de México, donde trabajaba. Su lugar estaba en los márgenes, invisible, silenciosa, eficiente. Una sombra que pasaba por las lujosas habitaciones de la mansión de los Garza, limpiando, organizando, borrando cualquier rastro de su propia existencia. Hacía 6 meses que trabajaba en aquella casa imponente, de portones altos y jardines perfectamente cuidados. 6 meses lidiando con el mármol frío del piso, los candelabros de cristal que reflejaban una vida que nunca sería suya, las amplias escaleras que subía y bajaba decenas de veces al día. 6 meses viendo, pero nunca siendo vista. No de verdad. El dueño de la mansión, Fernando Garza, era un hombre de 42 años, un exitoso empresario del ramo tecnológico. Alto, de hombros anchos y con canas en las sienes, poseía una belleza seria, casi melancólica. Sus ojos cafés rara vez se encontraban con los de Mariana. Cuando se cruzaban en los pasillos, él apenas asentía con la cabeza, distraído, siempre con el celular pegado a la oreja o la mente perdida en hojas de cálculo y negociaciones. Para él, Mariana era parte del mobiliario, útil pero imperceptible. A ella no le molestaba, o fingía que no le molestaba. Al final, trabajo es trabajo, y ese empleo pagaba bien, mejor que cualquier otro que hubiera tenido. A sus 31 años, Mariana ya conocía el peso de la lucha. Criada por su abuela en una casa sencilla en Iztapalapa, nunca tuvo lujos, pero tuvo amor. Y ese amor le enseñó a tener dignidad, a levantar la cabeza, incluso cuando el mundo insistía en hacerla agacharse. Pero aquel día sería diferente. Aquel calor sofocante de mayo, aquel cielo blanquecino y pesado de la Ciudad de México, aquel agotamiento que se le metía por los poros. Todo estaba a punto de cambiar. Era un viernes, y Fernando había viajado a Monterrey la noche anterior para una junta de negocios. La casa estaba vacía, completamente vacía. Solo Mariana y el silencio. Aprovechó para hacer una limpieza más profunda. Lavó todas las ventanas, trapeó los zoclos, organizó la despensa. Cuando se dio cuenta, ya eran las 4 de la tarde y le dolía todo el cuerpo. El sudor le corría por la frente pegándole la blusa a la espalda. El calor era insoportable. Mariana subió al segundo piso donde estaban las recámaras. Pasó por el cuarto de huéspedes, por el estudio, hasta detenerse frente a la suite principal. La puerta estaba entreabierta. La empujó despacio y entró. El cuarto de Fernando era amplio, minimalista, decorado en tonos grises y blancos. Una cama king size impecable, un sillón de lectura junto a la ventana, un buró con una lámpara moderna. Todo en su lugar, todo perfecto. Pero lo que llamó su atención fue la puerta del baño, abierta, revelando el baño más lujoso que había visto en su vida. Mármol negro, metales dorados, una regadera enorme con chorros laterales, una tina de hidromasaje en la esquina. Parecía el spa de una revista. Mariana se quedó parada en la puerta unos instantes, solo mirando. Entonces, sin pensarlo mucho, caminó hacia allá. Se acercó a la regadera. Pasó la mano por la llave dorada. Sintió la superficie fría contra su piel caliente. Y, de repente, una idea absurda cruzó su mente. Solo una ducha. Solo 5 minutos. Nadie se va a enterar. Sabía que estaba mal. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero tan real como las paredes, de aquella casa. Pero el calor, el agotamiento,
la tentación de, por un único momento, sentirse parte de ese mundo de lujo, fue más fuerte. Mariana cerró la puerta del cuarto con seguro, volvió al baño y abrió la regadera. El agua cayó con fuerza, tibia, perfecta. Se quitó el uniforme, la ropa interior y entró. El primer contacto del agua con su piel fue casi un alivio espiritual. Cerró los ojos, dejó que el agua lavara el cansancio, el sudor, los dolores. Por 5 minutos no era la trabajadora doméstica. Por 5 minutos era solo una mujer que merecía ese confort tanto como cualquier otra persona. Pero el universo tiene un sentido del humor cruel. Fernando había terminado la junta antes. El vuelo de regreso salió antes de lo previsto. Estaba cansado, irritado porque las negociaciones no avanzaron como esperaba, y lo único que quería era llegar a casa, darse una ducha y dormir. Entró por el garaje, subió directo a su cuarto. No esperaba encontrar a nadie. Cuando abrió la puerta de la suite, escuchó el ruido del agua. Frunció el ceño, caminó hacia el baño. La puerta no tenía seguro. La abrió. Y allí estaba, Mariana, desnuda, en la regadera. De espaldas a él, el agua escurriendo por su cabello oscuro, por su piel morena. El tiempo se detuvo. Fernando se quedó paralizado, no por deseo, sino por puro shock. Mariana sintió la corriente de aire frío, se dio la vuelta y lo vio. Sus ojos se abrieron como platos, un grito ahogado en la garganta. Intentó cubrirse con las manos, pero no había cómo. No había dónde esconderse. Fernando retrocedió, todavía procesando lo que veía. Mariana, con el corazón desbocado, cerró la regadera con las manos temblorosas. Las palabras se le enredaban en la lengua. Quería explicarse, pedir disculpas, desaparecer. Él finalmente reaccionó. Se dio la vuelta, salió del baño y cerró la puerta tras de sí. Mariana escuchó sus pasos alejándose. Sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared fría y comenzó a llorar. En silencio, desesperadamente. Todo estaba acabado. La iban a despedir. Humillada, quizás hasta demandada. ¿Cómo pudo ser tan tonta? Con las manos temblando, se secó rápidamente, se puso la ropa todavía sudada y salió del baño. Fernando estaba en el cuarto de espaldas a la puerta, mirando por la ventana, las manos en los bolsillos. El silencio era insoportable. Mariana tragó saliva. La voz le salió débil, casi un susurro. «Señor Fernando, yo lo siento mucho. No tengo excusa. Sé que lo que hice estuvo mal, terrible. Yo solo tenía tanto calor y pensé que usted no regresaría hoy y...» Él no se volteó. Siguió mirando hacia afuera. El silencio se alargó. Mariana sintió que las lágrimas volvían. «Voy a recoger mis cosas y me voy. Puede descontarme de mi sueldo lo que crea justo. De verdad lo siento mucho». Se dio la vuelta para salir, pero la voz de él la detuvo. «Mariana». Se detuvo. No se atrevió a voltear. «No tienes que irte». Mariana parpadeó confundida. Se giró lentamente. Fernando finalmente la encaró. Había algo diferente en su mirada. No era enojo, no era desprecio, era algo que no podía descifrar. Lo que pasó fue inesperado. Para los dos. Pero entiendo. Estamos a más de 30 grados allá afuera. Trabajaste todo el día. Sé que debí haber avisado que volvería antes. Mariana no podía creer lo que oía. ¿Se estaba disculpando? «No quiero que te sientas incómoda aquí», continuó Fernando. «Haces bien tu trabajo. Eres dedicada. Esto fue solo un malentendido. Vamos a olvidar qué pasó, ¿de acuerdo?» Mariana asintió, todavía aturdida. Un malentendido. Le estaba dando una salida. Una oportunidad de mantener su dignidad, su empleo. «Gracias, señor. Le prometo que nunca más...» «No tienes que prometer nada, y puedes llamarme solo Fernando». Ella parpadeó de nuevo. En 6 meses nunca le había pedido eso. Siempre había sido señor Garza o señor Fernando. Pero ahora, después de todo, después de ese momento absurdo y humillante, quería ser solo Fernando. Ella asintió.
Está bien, Fernando. Él esbozó una media sonrisa, breve, casi tímida. Puedes irte más temprano hoy si quieres. Fue un día largo. Mariana le dio las gracias y salió del cuarto lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Bajó las escaleras, tomó su bolsa y salió de la mansión. Solo cuando estaba en el camión, viendo la ciudad pasar por la ventana, se permitió respirar. Su corazón todavía latía desbocado, no por la vergüenza, sino por algo que no podía nombrar, porque, por un breve instante, cuando Fernando la miró en aquel cuarto, no se sintió invisible. Se sintió vista, de verdad, y eso era más aterrador que cualquier despido. En los días que siguieron, algo cambió entre ellos. Nada, obvio, nada declarado. Pero las pequeñas cosas comenzaron a transformarse. Fernando empezó a saludarla todas las mañanas, ya no con un gesto distraído, sino con un «Buenos días, Mariana», acompañado de una mirada que se demoraba un segundo más. Empezó a notar cuando ella reorganizaba los libros del estante, cuando cambiaba las flores de la sala, cuando preparaba el café de una manera diferente. Una mañana, Mariana encontró una caja sobre la mesa de la cocina. Dentro, un ventilador portátil nuevecito. Una nota escrita a mano decía simplemente, «Para los días de calor, F». Se quedó mirando aquello por largos minutos. Un regalo, sencillo pero considerado. Estaba pensando en ella, pensando en su comodidad. En otra ocasión, Fernando llegó a casa más temprano y encontró a Mariana en la sala, organizando unos papeles. No subió directo al estudio como siempre hacía. En vez de eso, le preguntó si quería un café. Ella, sorprendida, aceptó. Se sentaron en la cocina, uno a cada lado de la isla de mármol, y conversaron sobre cosas triviales, el tráfico de la Ciudad de México, el calor, las obras eternas de la ciudad. Pero por primera vez había una conexión, un puente que se estaba construyendo entre dos mundos que nunca debieron tocarse. Fernando descubrió que Mariana vivía sola en un pequeño departamento en Iztapalapa, que su abuela había fallecido 2 años antes, que le encantaba leer, pero nunca tuvo dinero para comprar muchos libros, que su sueño era estudiar pedagogía, pero que las cuentas siempre iban primero. Mariana descubrió que Fernando era divorciado, que el matrimonio había sido arreglado por la familia, más un negocio que amor, que era solitario incluso rodeado de gente, que la enorme mansión era en realidad una prisión de lujo, que nunca se había permitido ser vulnerable con nadie. Pasaron las semanas. Las conversaciones se hicieron más largas, las miradas más intensas. Fernando comenzó a dejarle pequeños regalos a Mariana, una caja de chocolates finos, un libro de poemas, una mascada de seda. Nada extravagante, pero todo significativo. Mariana, por su parte, comenzó a hacer pequeñas cosas que sabía que a él le gustarían. Preparaba el café exactamente como él prefería. Dejaba la ventana del estudio abierta porque sabía que le gustaba el aire fresco. Organizaba sus documentos de forma intuitiva, facilitándole el trabajo. Estaban bailando una danza silenciosa, peligrosa, improbable. Una noche de jueves se fue la luz en toda la colonia. La casa quedó a oscuras. Mariana estaba a punto de irse cuando Fernando apareció en la cocina con 2 velas. Sugirió que se quedaran allí hasta que volviera la luz. No era seguro que ella saliera con todo oscuro. Se sentaron en la sala, solo con la luz de las velas. La oscuridad lo hacía todo más íntimo. Las palabras fluían con más facilidad. Fernando le contó sobre la presión de su familia, sobre lo sofocante que era cargar el apellido Garza, sobre cómo se sentía un extraño en su propia vida. Mariana, por primera vez, habló de sus inseguridades, del miedo de nunca ser más que la muchacha que limpiaba casas, de lo difícil que era mantener la dignidad en un mundo que la trataba como inferior. Fernando la miró con una intensidad que nunca antes había visto. «Mariana, eres una de las personas más dignas que he conocido. Trabajas duro, no le pides nada a nadie y todavía encuentras fuerzas para ser amable. Eso es raro».
Tú eres rara. Sus palabras la golpearon de lleno. Nadie nunca le había dicho algo así. Nadie nunca la había visto de esa forma. Sintió que le ardían los ojos. Desvió la mirada, pero Fernando le tocó suavemente el rostro, haciendo que volviera a mirarlo. No te escondas de mí, por favor. Mariana no sabía qué hacer. El corazón le latía desbocado. La cercanía de él era embriagadora. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía alejarse. Fernando se inclinó lentamente. Le dio tiempo para que se apartara, pero ella no se apartó. Sus labios se encontraron en un beso suave, vacilante, pero profundamente verdadero. Cuando se separaron, los dos estaban sin aliento, asustados, pero también completamente seguros de que aquello, por más improbable que fuera, era real. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Aquel beso lo cambió todo, no porque fuera perfecto o de película, sino porque fue verdadero. Cuando volvió la luz, Mariana y Fernando se alejaron, todavía procesando lo que había sucedido. Ella tomó su bolsa, murmuró una despedida rápida y se fue. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos en el camión podían oírlo. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su pequeño cuarto, repasando cada segundo de aquel beso, el suave roce de sus labios, el olor de su loción, la forma en que la miró antes de acercarse, como si ella fuera la única persona en el mundo que importaba en ese momento. Pero junto con la euforia venía el miedo. Mariana conocía su lugar, conocía las reglas no escritas de la sociedad. Ella era la trabajadora doméstica, él era el patrón, rico, poderoso, de familia tradicional. ¿Y ella? Una mujer sencilla, sin un apellido importante, sin un título universitario, sin nada más que su fuerza de voluntad y su dignidad. ¿Qué podría salir bien en una historia así? Al día siguiente, cuando volvió al trabajo, Mariana esperaba encontrar arrepentimiento en los ojos de Fernando. Esperaba que él fingiera que nada había pasado. Pero cuando él bajó a desayunar y la vio en la cocina, la sonrisa que le dedicó fue genuina, cálida, sin ningún rastro de vergüenza. «Buenos días, Mariana». «Buenos días, Fernando. ¿Dormiste bien?» La simple pregunta cargaba un significado profundo. Ella sonrió tímidamente. «No mucho. ¿Y tú?» «Tampoco. Me quedé pensando en ti». Sus palabras eran directas, honestas. Mariana sintió que se le calentaba el rostro. No supo qué decir. Fernando se acercó, se detuvo a pocos centímetros de ella. «Sé que esto es complicado. Sé que el mundo allá afuera no lo va a entender, pero no puedo fingir que no siento lo que siento, y no quiero que tú finjas tampoco». Mariana lo miró a los ojos. Encontró sinceridad, encontró valor, y decidió ser valiente también. «Yo tampoco puedo fingir, pero tengo miedo, Fernando. Miedo de lo que esto pueda significar, miedo de salir lastimada, miedo de lastimarte. Entonces vamos despacio, sin prisa, solo nosotros dos, sin expectativas, solo viviendo». Y así fue como comenzó su romance. Discreto, escondido, pero intenso. En los días siguientes, Fernando empezó a pasar más tiempo en casa. Trabajaba desde el estudio, cancelaba compromisos sociales, inventaba excusas para estar cerca de ella. Y Mariana, por su parte, comenzó a permitirse sentir, a permitirse ser feliz. Desarrollaron su propia rutina. Por la mañana, tomaban café juntos en la cocina. Por la tarde, cuando Mariana terminaba su trabajo, se sentaban en la terraza trasera, escondidos de las miradas de la calle, y conversaban durante horas. De todo, de nada, de sueños antiguos y miedos recientes. Fernando le contó sobre su infancia solitaria, creciendo en una familia que valoraba más el apellido que a las personas que lo llevaban. Sobre su matrimonio fallido con Lidia, una mujer de la alta sociedad que solo lo veía como un escalón social. Sobre cómo nunca se sintió amado de verdad, solo útil. Mariana compartió sus propios dolores,
la pérdida de su madre cuando era niña, la lucha de su abuela para criarla sola, los años trabajando desde los 15 para ayudar con los gastos, el sueño pospuesto de estudiar, el cansancio de ser invisible. Un sábado por la tarde, Fernando sorprendió a Mariana con un regalo diferente. Era una caja grande, envuelta con cuidado. La abrió y encontró libros, muchos libros, de pedagogía, psicología infantil, didáctica, todo lo que necesitaría si algún día volvía a estudiar. Mariana sostuvo los libros contra su pecho con los ojos llorosos. ¿Por qué haces esto por mí? Porque creo en ti, porque mereces todas las oportunidades que nunca tuviste, y porque quiero verte brillar. Fue la primera vez que Mariana lloró frente a él, no de tristeza, sino de gratitud, de alivio, de sentir que alguien finalmente la veía, de verdad. Fernando la abrazó, y en ese abrazo Mariana encontró un hogar que nunca supo que estaba buscando. Las semanas pasaron y el vínculo entre ellos solo se fortaleció. Había momentos de ligereza, casi infantiles. Una vez Fernando decidió que quería aprender a cocinar e insistió en que Mariana le enseñara a hacer un pastel de chocolate. La cocina se convirtió en un campo de batalla de chocolate, harina y risas. Al final, el pastel quedó chueco y quemado, pero a los dos no les importó. También había momentos de profunda vulnerabilidad. Una noche, después de una fuerte discusión con su familia, Fernando llegó a casa visiblemente afectado. Mariana lo encontró sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos. Sin decir nada, se sentó a su lado. Él se inclinó y apoyó la cabeza en su regazo. Mariana le acarició el cabello, en silencio. A veces, el silencio decía más que cualquier palabra, y estaban los momentos de pasión. El primer beso había sido vacilante, pero los que vinieron después fueron intensos, urgentes, llenos de un deseo reprimido. Se entregaban el uno al otro con una intensidad que los sorprendía a ambos. Era como si hubieran pasado toda la vida esperando por eso. Pero toda historia de amor tiene sus obstáculos, y el primer obstáculo llegó en la forma de Hugo Ramírez, uno de los mejores amigos de Fernando desde la universidad. Hugo era abogado, venía de una familia rica, y tenía esa arrogancia típica de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Fernando no le había contado a nadie sobre Mariana, no por vergüenza, sino porque quería proteger ese momento, protegerlos a los dos. Pero un miércoles por la tarde, Hugo apareció de sorpresa en la mansión. Fernando estaba en el estudio, inmerso en su trabajo. Mariana estaba en la sala, acomodando los cojines del sofá. Hugo entró sin tocar, como siempre. Se detuvo al ver a Mariana. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, con una mirada que la hizo sentir sucia. «Hola, preciosa. ¿Eres nueva aquí?» Mariana sintió una incomodidad inmediata, pero mantuvo la compostura. «Trabajo aquí desde hace unos meses. El señor Fernando está en el estudio». «Señor Fernando», repitió Hugo con una sonrisa irónica. «¡Qué formalidad! Eres muy guapa, ¿sabías? ¿Cómo te llamas?» «Mariana». «Mariana», repitió él, como si saboreara el nombre. «¡Qué nombre tan lindo! Para una chica linda». Mariana no respondió, solo asintió e intentó salir de la sala, pero Hugo dio un paso, bloqueándole el paso. «¿Tanta prisa? ¿No quieres quedarte y hacerme compañía mientras espero a mi amigo?» «Necesito terminar mi trabajo, señor». Hugo se acercó un paso más, demasiado cerca. Mariana podía oler el perfume caro, la arrogancia barata. «Sabes, Fernando siempre ha tenido buen gusto para sus empleadas, pero tú eres especialmente interesante». Su mano se extendió, tocando ligeramente el brazo de Mariana. Ella se apartó de inmediato, con el corazón acelerado. Pero antes de que pudiera decir algo, la voz de Fernando cortó el aire como una navaja. «Quítale la mano de encima». Hugo se giró sorprendido. Fernando estaba parado en la puerta del estudio, el rostro tenso, los ojos en llamas. Mariana nunca lo había visto así. Había una ira controlada allí, peligrosa. «Fernando, compa, yo solo estaba...» «Dije que le quites la mano de encima». Hugo retrocedió, con las manos levantadas en señal de rendición. «Tranquilo, amigo. No sabía que tenías un rollo con la chacha.
Mariana sintió la frase como una bofetada. La chacha, como si fuera una cosa, un objeto, una diversión. Fernando cruzó la sala en 3 largas zancadas. Se puso cara a cara con Hugo. No es la chacha, es Mariana y es mi mujer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana abrió los ojos de par en par. Hugo se quedó boquiabierto. Fernando acababa de declarar en voz alta lo que habían estado escondiendo, y más que eso, la había llamado su mujer. Hugo se recuperó del shock inicial y soltó una risa sin gracia. ¿Tu mujer? Fernando, neta, estás bromeando, ¿verdad? ¿Te parece que estoy bromeando? Hugo miró de Fernando a Mariana, procesando. Entonces la sonrisa irónica volvió. Mira, eres mi amigo, así que te lo voy a decir en buena onda. Esa vieja te está tirando el can porque vio el dinero. Siempre es así. Estas viejas de barrio. La frase no tuvo tiempo de terminar. Fernando lo agarró por el cuello de la camisa. Lárgate de mi casa, ahora. Hugo empujó las manos de Fernando, se arregló la ropa. Está bien, me voy. Pero cuando caigas en la realidad y veas que solo está detrás de tu dinero, no vengas a llorar a mi hombro. Le lanzó una última mirada de desprecio a Mariana y salió, azotando la puerta. Mariana estaba paralizada. Todo había sucedido tan rápido. Fernando se giró hacia ella, con la respiración todavía agitada. ¿Estás bien? Mariana parpadeó. Me llamaste tu mujer. Fernando se acercó, tomó sus manos. Lo sé. Y no me arrepiento. Estoy cansado de esconderme. Cansado de fingir que lo que siento por ti es menos importante que la opinión de los demás. Eres mi mujer. Al menos quiero que lo seas, si tú también quieres. Mariana sintió las lágrimas correr, no de dolor, sino de alivio, de felicidad. Quiero mucho. Fernando la abrazó fuerte, y en ese momento los dos supieron que ya no había vuelta atrás. El secreto había sido revelado, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. La noticia se esparció rápido. Hugo, herido en su orgullo, no perdió tiempo en contarle a medio mundo que Fernando Garza estaba saliendo con su trabajadora doméstica. Las llamadas comenzaron a llegar. La madre de Fernando, Beatriz Garza, fue la primera. Exigió que fuera a su casa de inmediato. Solo. Fernando fue. Y volvió 3 horas después con el rostro cansado. Se sentó junto a Mariana en el sofá y le tomó la mano. ¿Estuvo feo? Peor de lo que imaginaba. Mi mamá dijo que estoy haciendo el ridículo, que eres una interesada, que me voy a convertir en el hazmerreír de la sociedad. Mi hermana Camila fue aún más dura. Dijo que me voy a arrepentir. ¿Y tú? ¿Crees que te vas a arrepentir? Fernando la miró a los ojos. Le tocó el rostro con ternura. Solo me arrepentiría si te perdiera. Mariana apoyó la frente en la de él. Los dos se quedaron así, en silencio, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba, pero también sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa, porque el amor verdadero, ese que nace de lo inesperado y crece en la adversidad, es más fuerte que cualquier juicio. Y Mariana y Fernando estaban a punto de demostrarlo. Los días que siguieron fueron tensos. Fernando decidió que no escondería más su relación. Mariana empezó a dormir en la mansión, ya no en el cuarto de servicio del fondo, sino en la recámara principal, a su lado. El cambio era simbólico. Ya no era la empleada, era su compañera, su mujer. Pero el mundo allá afuera no estaba listo para aceptarlo. Las llamadas continuaban. Conocidos de Fernando comenzaron a alejarse. Invitaciones a eventos eran canceladas. Los socios se sentían incómodos. La familia presionaba cada vez más. La madre de Fernando, Beatriz, una mujer elegante y controladora de 60 años, llamaba todos los días exigiendo que terminara con aquello. Es una fase, Fernando. La vas a superar. Todo hombre pasa por eso. Pero no tienes que casarte con la primera que aparece. Menos ¿Una qué, mamá? Una mujer trabajadora, una mujer honesta. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. No es de nuestro círculo. No fue criada como nosotros. ¿Qué crees que va a decir la gente? No me importa lo que diga la gente.
Pero a mí sí me importa, a tu hermana le importa, al nombre de la familia le importa. Mariana escuchaba las peleas de lejos, veía el cansancio acumularse en los ojos de Fernando y sentía la culpa crecer dentro de ella. Quizás sí era un problema. Quizás estaba siendo egoísta al aceptar ese amor. Quizás debería irse, ahorrarle a Fernando todo ese sufrimiento. Pero siempre que pensaba en irse, Fernando la detenía, literal y metafóricamente. Le decía que no importaba lo que dijeran, que ella era lo mejor que le había pasado, que sin ella volvería a ser ese hombre vacío, que solo existía, pero no vivía. Y entonces llegó el descubrimiento que lo cambiaría todo. Mariana se había estado sintiendo rara desde hacía unas semanas. Náuseas por la mañana, cansancio excesivo, pechos sensibles. Al principio pensó que era estrés, todo ese caos emocional le estaba pasando factura, pero cuando su periodo se retrasó, el miedo la golpeó como un rayo. Compró una prueba de farmacia a escondidas. La hizo sola, en un momento en que Fernando estaba en el estudio. Esperó los 3 minutos más largos de su vida. Cuando vio las 2 líneas rosas, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Embarazada. Estaba embarazada. Mariana se sentó en el suelo del baño, con la prueba todavía temblando en sus manos. 1000 pensamientos invadieron su mente a la vez. ¿Cómo decírselo a Fernando? ¿Se pondría feliz? ¿Pensaría que lo había hecho a propósito? ¿Su familia la acusaría de haberle tendido una trampa para amarrarlo? ¿Esto empeoraría todo? Lloró. Lloró de miedo, de alegría, de confusión. Lloró porque, en el fondo, una parte de ella estaba feliz. Feliz por estar gestando una vida hecha de amor, pero otra parte estaba aterrorizada. Aterrorizada por el momento, por las consecuencias. Tardó 3 días en reunir el valor para contárselo. Un viernes por la noche, después de la cena, le pidió que hablaran. Fernando notó la seriedad en su tono y apagó el celular de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? Mariana respiró hondo. Le temblaban las manos. Fernando, yo necesito contarte algo y no sé cómo vas a reaccionar. No lo planeé. Te juro que no lo planeé. Pero, Mariana, me estás asustando. ¿Qué pasó? Sacó la prueba de embarazo que había guardado en su bolsa. Se la extendió sin decir nada. Fernando tomó el objeto, lo miró y tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Cuando entendió, abrió los ojos como platos. ¿Esto es lo que estoy pensando? Ella asintió, con las lágrimas ya corriendo por su rostro. Estoy embarazada, Fernando, de unas 6 semanas. Sé que no es el momento. Sé que va a complicar todo aún más. Y si no quieres... No pudo terminar la frase, porque Fernando estaba de rodillas en el suelo, frente a ella. Sus manos tomaron su rostro con una delicadeza que casi dolía. «Estás embarazada. Vamos a tener un bebé». Mariana parpadeó, confundida por su reacción. «¿Tú no estás enojado?» ¿Enojado? Mariana, ni siquiera sé lo que estoy sintiendo. Es tanto al mismo tiempo, pero enojado nunca. Siempre quise ser padre. Mi matrimonio con Lidia nunca me dio eso. Ella no quería hijos. Decía que iban a estorbarle en su vida. Y yo renuncié a ese sueño. Pensé que nunca pasaría. Pero ahora me estás dando la bendición más grande que podría recibir. Sus palabras deshicieron todos los miedos de Mariana. Se echó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. Fernando la abrazó fuerte, le besó la frente, las mejillas, los labios. «Vamos a ser una familia, Mariana, una familia de verdad». Pero su felicidad no duró mucho. Cuando la noticia llegó a Beatriz y Camila, la reacción fue exactamente la que Mariana temía. Acusaciones de oportunismo, de trampa, de ser una cazafortunas. Camila fue especialmente cruel. Le llamó a su hermano gritando por teléfono. «Eres un idiota, Fernando. Te embarazó a propósito. ¿No lo ves? Quiere amarrarte. Quiere asegurar la pensión, la herencia. Es una aprovechada». Fernando furioso le colgó a su hermana. Pero Mariana escuchó todo, y las palabras se le clavaron como agujas en el corazón.
Porque por más que supiera la verdad, por más que supiera que el embarazo fue inesperado para ambos, el mundo nunca le creería. El mundo siempre pensaría que ella lo había planeado todo. La tensión culminó en una cena. Beatriz insistió en que Fernando llevara a Mariana a conocer a la familia formalmente. Fernando ingenuamente pensó que era un gesto de aceptación, pero Mariana sabía que era una emboscada. La cena se fijó para un sábado por la noche, en la mansión de la familia Garza en Las Lomas, una casa aún más grande e imponente que la de Fernando. Mariana se vistió con lo mejor que tenía, un vestido azul marino sencillo pero elegante. Fernando le sostuvo la mano todo el tiempo en el coche. Todo va a estar bien, estoy contigo. Pero no estuvo bien. Cuando entraron al comedor, la temperatura bajó. Beatriz estaba impecable en un traje sastre color beige. Camila, la hermana de Fernando, estaba junto a su madre, con un vestido de diseñador y una expresión de desdén. El padre de Fernando había fallecido años atrás, así que solo eran las dos mujeres Garza. Dos mujeres poderosas, acostumbradas a tener el control de todo. Mariana y Fernando se sentaron. Beatriz no le quitó los ojos de encima a Mariana. La cena fue servida por una trabajadora uniformada, y Mariana no pudo evitar notar la ironía. Semanas atrás, ella era esa mujer, invisible, sirviendo. Beatriz comenzó con preguntas aparentemente educadas. ¿De dónde era Mariana? ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿Dónde estudió? Cada pregunta era una flecha disfrazada. Mariana respondió con honestidad. Dijo que su madre falleció cuando era niña, que la crió su abuela, que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, que trabajó desde muy joven. Entiendo, dijo Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y cuándo empezaste a trabajar en casa de mi hijo? Hace 8 meses. ¿Y cuándo exactamente comenzó tu relación con él? Fernando intervino. Mamá, esto no es un interrogatorio. Camila soltó una risa sin gracia. Parece que sí, hermanito. Después de todo, necesitamos entender cómo una empleada doméstica logró pescar a uno de los solteros más cotizados de México. Mariana sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Yo no pesqué a nadie. ¿No? Continuó Camila. ¿Entonces fue solo una coincidencia que te embarazaras en los primeros meses de relación? Camila. Fernando golpeó la mesa. Basta. Beatriz levantó la mano, pidiendo calma. Fernando, querido, solo queremos protegerte. Eres un hombre bueno, ingenuo incluso, y existen mujeres en el mundo que se aprovechan de eso. Mariana tragó saliva. Las palabras eran como veneno. Beatriz se dirigió a ella directamente. Mariana, seré franca contigo. Sé que vienes de una realidad difícil, y hasta admiro tu fuerza de voluntad. Pero tú y mi hijo viven en mundos diferentes. Esto nunca va a funcionar. Te vas a sentir fuera de lugar, inferior, y mi hijo cargará con el peso de mantener a alguien que nunca estará a su altura. Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero no las dejó. Con todo respeto, señora Beatriz, usted no me conoce. Usted no sabe nada de mí, ni de lo que Fernando y yo sentimos el uno por el otro. Sé lo suficiente. Beatriz abrió su bolso y sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa frente a Mariana. Aquí hay 1.000.000 de pesos. Es más dinero del que probablemente verás en toda tu vida. Tómalo, desaparece, y deja a mi hijo en paz. El silencio fue absoluto. Mariana miró el sobre. 1.000.000 de pesos, una fortuna para ella, dinero que podría cambiar su vida, asegurar un futuro para su hijo, pero al mismo tiempo era el precio que querían pagar para que desapareciera. Como si fuera mercancía, como si su amor fuera un fraude. Mariana se levantó de la silla. Le temblaban las piernas, pero se mantuvo firme. Miró a Beatriz a los ojos. No quiero su dinero, nunca quise dinero. Amo a su hijo. Y no voy a desaparecer porque usted crea que no soy lo suficientemente buena. Sé quién soy, sé de mi dignidad, y no necesito demostrarle nada a nadie. Tomó su bolsa y miró a Fernando. Perdón, Fernando, pero no me voy a quedar aquí a escuchar estas cosas. Salió del comedor, cruzó el inmenso pasillo.
Escuchó a Fernando llamándola detrás de ella, pero no se detuvo. Necesitaba salir de allí, necesitaba respirar. Cuando llegó a la calle, las lágrimas finalmente cayeron. Se apoyó en un poste, sollozando. Le dolía todo: el pecho, la cabeza, el corazón. Fernando la alcanzó segundos después. La abrazó por la espalda, sujetándola con fuerza. «Perdóname, perdóname tanto. No sabía que iban a hacer esto». Mariana se giró hacia él, con el rostro mojado de lágrimas. «Me ofrecieron dinero, Fernando, como si yo fuera... como si yo...». «Lo sé, y están equivocadas, completamente equivocadas. Mariana, eres la mujer más digna que conozco, y no voy a dejar que nadie te trate así. Ni mi madre, ni mi hermana, nadie». Sostuvo su rostro con ambas manos. «Te elijo a ti, siempre te elegiré a ti y a nuestro hijo. Ustedes son mi familia ahora». Y allí, en la banqueta de una calle de las Lomas, iluminado solo por los postes y la luna, Mariana y Fernando se abrazaron, unidos contra el mundo, porque su amor era más fuerte que cualquier prejuicio, más fuerte que el dinero, más fuerte que la tradición, y lo demostrarían, juntos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Fernando cortó relaciones con su madre y su hermana temporalmente. Dijo que solo volvería a hablar con ellas cuando trataran a Mariana con el respeto que merecía. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Por primera vez en su vida, Fernando estaba poniendo sus propios sentimientos por encima de las expectativas familiares. Mariana, por su parte, floreció. La barriga crecía cada día, y con ella crecía también la certeza de que todo aquello valía la pena. Fernando era atento, presente, apasionado. La acompañaba a cada consulta médica, a cada ultrasonido. Cuando descubrieron que sería una niña, lloró de emoción. Eligieron juntos el nombre Sofía, sabiduría, porque esa niña ya les había enseñado tanto a los dos. La mansión se fue transformando. El antiguo estudio se convirtió en el cuarto del bebé. Fernando insistió en participar en todo. Pintó las paredes de un rosa suave. Montó la cuna con sus propias manos. Compró peluches, ropita, pañales. Con cada compra, miraba a Mariana con esa sonrisa que lo decía todo. «Estoy cumpliendo un sueño». Mariana, por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar también. Comenzó a estudiar de nuevo, tomando cursos de pedagogía en línea. Fernando lo pagaba todo, pero no como un favor, como una inversión. Creía en ella, y esa creencia la hacía querer ser mejor. Hubo momentos difíciles. La 5ª semana de embarazo fue complicada. Mariana tuvo amenaza de aborto y necesitó reposo absoluto durante 2 semanas. Fernando no se apartó de su lado. Canceló juntas, pospuso viajes, durmió junto a su cama todas las noches, sosteniendo su mano. Cuando el peligro pasó, los dos lloraron juntos, de alivio, de gratitud, de amor. En el 6º mes de embarazo, algo inesperado sucedió. Beatriz apareció en la mansión, sin avisar. Fernando abrió la puerta y se puso tenso de inmediato. «¿Qué quieres?». Beatriz por primera vez parecía vulnerable. Tenía los ojos rojos. No llevaba su maquillaje impecable de siempre. «Quiero hablar con Mariana». Fernando se cruzó de brazos. «Creo que ya hablaste suficiente. Por favor, Fernando, solo 5 minutos». Mariana, que escuchó la conversación desde la sala, se acercó. Puso la mano en el hombro de Fernando. «Está bien, yo hablo con ella». Fernando dudó, pero respetó la decisión de Mariana. Se fue, pero se quedó cerca. Beatriz y Mariana se sentaron en la sala. El silencio era pesado, hasta que Beatriz finalmente habló. «Vine a pedirte disculpas». Mariana parpadeó sorprendida. «Fui cruel contigo. Dije cosas horribles. Te ofrecí dinero como si no tuvieras dignidad. Y estaba equivocada, completamente equivocada». Beatriz respiró hondo, con las manos temblando ligeramente. «La verdad es que tuve miedo de perder a mi hijo, miedo de que lo lastimaran. Mi matrimonio fue arreglado, nunca amé a su padre, y él nunca me amó».
Vivimos una mentira toda la vida, y cuando vi a mi hijo feliz, verdaderamente feliz, por primera vez, no supe cómo manejarlo, porque una parte de mí sentía envidia, envidia de que él hubiera encontrado algo que yo nunca tuve. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Beatriz. Te vi en esa cena, vi la forma en que lo miras, vi el amor en tus ojos, y me di cuenta de que no amas a mi hijo por su dinero, lo amas a pesar de su dinero, lo amas por la persona que es, y eso es raro, eso es valioso. Mariana sintió que sus propias lágrimas amenazaban con caer. Estoy embarazada de tu nieta, y me gustaría mucho que formaras parte de su vida, pero no voy a aceptar faltas de respeto, ni para mí, ni para Fernando, ni para Sofía. Beatriz asintió, limpiándose las lágrimas. Entiendo, y te prometo que lo haré mejor, si me das una oportunidad. Mariana extendió la mano. Beatriz la estrechó, y en ese apretón de manos se construyó un puente. En las semanas siguientes, Beatriz apareció más veces. Trajo regalos para el bebé, pidió ver el cuarto de Sofía, conversó con Mariana sobre el embarazo, le dio consejos. Lentamente, el hielo se fue derritiendo. Camila tardó más, pero cuando finalmente apareció, también se disculpó. Dijo que estaba cegada por el prejuicio, que le daba vergüenza cómo había actuado. Mariana aceptó las disculpas, porque guardar rencor solo le pesaría en su propio corazón. En el 8º mes de embarazo, Mariana estaba enorme. La barriga parecía que iba a explotar. Apenas podía atarse los zapatos. Fernando hacía todo por ella. La ayudaba a vestirse, a bañarse, le masajeaba los pies hinchados todas las noches. Una madrugada Mariana se despertó sintiendo contracciones. Eran las 3 de la mañana. Tocó a Fernando. «Amor, creo que ya es hora». Fernando saltó de la cama tan rápido que casi se cae. Tomó la pañalera que llevaba semanas lista. Ayudó a Mariana a vestirse y salieron volando al hospital. El parto fue largo. 12 horas de trabajo de parto. Mariana gritó, lloró, maldijo. Fernando no se apartó de su lado ni un segundo. Le sostuvo la mano, le secó el sudor, le susurró palabras de aliento. Cuando Sofía finalmente nació, a las 3 de la tarde de un sábado soleado, su llanto llenó la sala. Mariana la tomó en brazos con el corazón explotando de amor. Fernando estaba a su lado, llorando sin control. Es perfecta. Nuestra hija es perfecta. Sofía tenía los ojos de su madre, el cabello oscuro de su padre. Era pequeña, delicada, pero ya tan amada. Fernando cortó el cordón umbilical con las manos temblorosas. Luego besó la frente de Mariana. Gracias. Gracias por darme una familia. Mariana sonrió, exhausta pero radiante. Gracias a ti por hacerme sentir que merezco una. Las semanas después del nacimiento fueron intensas. Noches sin dormir, pañales sucios, llanto constante, pero también risas, descubrimientos, amor sin medida. Fernando era un padre dedicado. Se levantaba de madrugada para ayudar con las tomas. Cambiaba pañales sin quejarse. Cantaba canciones de cuna desafinadas que hacían que Sofía dejara de llorar. La casa, antes silenciosa y fría, estaba llena de vida, de amor, de propósito. Al 3er mes de Sofía, Fernando sorprendió a Mariana. Le pidió que se arreglara bonita un sábado por la noche. Dijo que tenía una sorpresa. Mariana sintió curiosidad, pero obedeció. Se puso un vestido ligero, se maquilló un poco y bajó. Fernando la esperaba en la sala. Estaba nervioso, se notaba. Le tomó la mano y la guió hasta el 2º piso. Se detuvo frente a la suite principal. «Cierra los ojos». Mariana obedeció. Escuchó la puerta abrirse. Sintió que Fernando la guiaba hacia adentro. Entonces él dijo, «Ábrelos». Abrió los ojos y se quedó sin aliento. El baño de la suite, ese mismo baño, donde todo comenzó, estaba transformado. Pétalos de rosa cubrían el suelo. Velas iluminaban cada rincón. Una música suave sonaba de fondo. «Fernando, ¿qué es esto?» Él se arrodilló frente a ella. Sacó una cajita del bolsillo. La abrió.
revelando un anillo sencillo pero hermoso, un diamante solitario engastado en oro blanco. Mariana, todo comenzó aquí, en este lugar, en un momento vergonzoso que se convirtió en la mayor bendición de mi vida. Me devolviste la vida, me enseñaste lo que es amar de verdad, me diste una hija, me diste un hogar, y quiero pasar el resto de mi vida amándote. ¿Quieres casarte conmigo? Mariana estaba llorando, llorando de alegría, de emoción, de un amor desbordante. Sí, 1000 veces sí. Fernando le puso el anillo en el dedo, se levantó y la besó. Un beso largo, profundo, lleno de promesas. La boda se fijó para 2 meses después. Una ceremonia pequeña, íntima, en el jardín de la mansión. Solo la familia cercana y los amigos verdaderos. Mariana usó un vestido blanco sencillo, con encaje delicado. Sofía fue la pajecita, en brazos de Beatriz, que ahora era una abuela enamorada. Camila fue la madrina. Pidió disculpas públicamente durante la ceremonia, emocionando a todos. Cuando el juez del registro civil le preguntó a Fernando si aceptaba a Mariana como esposa, él respondió sin dudar: «Acepto, hoy y siempre». Y cuando le preguntó a Mariana, ella lo miró a los ojos y dijo: «Acepto, con todo mi corazón». El beso fue aplaudido. La fiesta fue pequeña pero llena de alegría. Risas, bailes, felicidad genuina. Beatriz, en un momento de la fiesta, se acercó a Mariana, abrazó a su nuera y le susurró: «Gracias por traerme a mi hijo de vuelta. Gracias por mostrarme lo que es el amor de verdad». Mariana abrazó a su suegra, y en ese abrazo todas las heridas fueron perdonadas. Cuando cayó la noche y los invitados se fueron, Fernando, Mariana y Sofía se quedaron solos. Se sentaron en la terraza trasera, la misma donde tantas conversaciones habían tenido lugar. Sofía dormía en el regazo de Mariana. Fernando la abrazaba por la espalda. «¿Quién lo diría, verdad?», susurró Mariana. «Que una simple ducha lo cambiaría todo». Fernando rió en voz baja. Le besó la cabeza. «No fue la ducha lo que lo cambió todo, fuiste tú. Tú lo cambiaste todo». Mariana se giró, lo miró a los ojos. «Nos cambiamos el uno al otro». Y era verdad. Se habían transformado, individualmente y juntos. Fernando ya no era el empresario frío y distante. Era un padre amoroso, un esposo presente, un hombre completo. Mariana ya no era la mujer invisible, era una esposa, una madre, una mujer que sabía su valor. Juntos demostraron que el amor no entiende de clases sociales, no se doblega ante los prejuicios, no se deja romper por los juicios. El amor verdadero es aquel que nace en el lugar más improbable y florece contra todas las probabilidades. Y allí, en esa terraza, bajo las estrellas de la Ciudad de México, los tres formaban una familia imperfecta como todas, pero una familia llena de amor, y al final, el amor era todo lo que importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Fernando les haya llegado al corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.